¿Sabías que existen 7 pecados ocultos que parecen normales pero en realidad están carcomiendo nuestra fe y alejándonos de Dios? Estos pecados están por todas partes, influyendo sutilmente en nuestras decisiones y actitudes. ¿Estamos realmente atentos a ellos? Y, lo más importante, ¿estamos preparados para resistir cuando suene la trompeta? Sigue leyendo hasta el final y aprende cómo evitar que estas trampas dominen tu vida antes de que sea demasiado tarde. Estos 7 pecados se han infiltrado en todos los aspectos de la vida, y muchos, sin darse cuenta, son guiados por ellos. Es hora de reflexionar y reconocer la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo aquellos que mantienen la humildad y reconocen que todo viene de Él estarán listos para encontrarlo cuando Él regrese. Si dejamos de expresar gratitud y nos volvemos indiferentes a lo que recibimos de Dios, caemos en el error de la ingratitud, un pecado que nos hace ciegos a la misericordia y el amor divinos. Recuerda el pasaje en el que Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para dar las gracias. Sorprendentemente, el que volvió para mostrar gratitud no era judío, era un extranjero, alguien visto como menos merecedor del favor divino. Sin embargo, fue él quien demostró reconocimiento, y esta actitud hizo que Jesús notara cuánto habían perdido los otros 9 al no valorar la bendición recibida. De la misma manera, hoy, muchos disfrutan de salud, paz y provisión, pero ¿cuántos expresan realmente su gratitud? La ingratitud nos aleja de Dios y nos pone en riesgo, ya que nos impide ver que todo lo que tenemos es resultado de su bondad. ¿Cuántas veces en tu rutina diaria te has detenido a dar gracias? Quizás el ajetreo de la vida cotidiana y las distracciones nos hacen menos propensos a un acto tan simple e importante. Muchos reciben dones, talentos, oportunidades y bendiciones, pero en lugar de reconocer el favor de Dios, creen que todo provino de su propio mérito. Esto es ingratitud, y la Biblia nos enseña que el corazón humano, en su esencia, es engañoso y tiende al orgullo. Este orgullo es una de las raíces de la ingratitud, ya que nos hace creer que somos independientes y autosuficientes. La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Aquellos que se dejan llevar por la arrogancia se alejan de la verdad de que somos frágiles y completamente dependientes de Dios. En nuestra época, el orgullo parece extenderse como nunca antes, con muchas personas considerándose más sabias, más espirituales y superiores a los demás. La gente está cada vez más confiada en sí misma y menos dispuesta a reconocer la mano de Dios en sus vidas. Se olvidan de que la verdadera sabiduría y fuerza provienen de Él. ¿Cuántas personas conoces que siempre creen tener la razón y que tienen una visión exagerada de sus propias capacidades? Este es un claro signo de la arrogancia que puede corromper el espíritu. Cuando estamos tan enfocados en nuestra propia opinión y vanidad, dejamos de lado el amor y el respeto por los demás, y terminamos creando una barrera que impide la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos advierte que debemos huir de la arrogancia y buscar la humildad. Solo con un corazón humilde somos capaces de reconocer la mano de Dios y agradecerle por todo lo que somos y tenemos. Otro pecado que ha destruido muchas vidas es la avaricia, el apego excesivo al dinero y a los bienes materiales. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y vemos cómo causa tragedias y aleja a las personas de Dios. La codicia lleva a las personas a cometer fraudes, traiciones e incluso crímenes, todo para satisfacer la sed de más y más riquezas. Muchas familias son destruidas, los sueños se interrumpen y la paz se vuelve escasa debido a este apego. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el dinero, por sí solo, no es malo. El problema radica en poner el dinero como prioridad, por encima de nuestra fe y nuestro amor a Dios. La avaricia nos lleva a olvidar que todo lo que tenemos debe ser utilizado para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Muchos que colocan el dinero por encima de todo acaban alejándose de la fe y cayendo en sufrimientos profundos, ya que las riquezas no traen la verdadera felicidad. En su carta, el apóstol Pablo nos enseña que debemos estar contentos con lo que tenemos y recordar que la verdadera prosperidad está en nuestra vida con Dios. No se trata de abandonar el trabajo o los esfuerzos, sino de entender que el dinero debe ser un medio, y nunca un fin en sí mismo. El conformismo es otro pecado que se ha extendido en nuestra sociedad. Muchas veces, nos acomodamos y creemos que ya hemos hecho lo suficiente, que no necesitamos actuar o esforzarnos más en nuestra caminata espiritual. Nos sentimos cómodos con nuestras rutinas, con nuestros hábitos, y olvidamos el llamado de Dios para ir más allá y servir al prójimo. El conformismo nos hace insensibles al sufrimiento ajeno, nos impide ayudar a quienes lo necesitan, y nos hace ignorar el llamado a compartir el amor de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos conformarnos con este mundo, sino transformar nuestras mentes y renovar nuestro espíritu para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestra vida cristiana no debe estar marcada por la estagnación, sino por la búsqueda constante de una relación más profunda con el Señor. Si nos acomodamos, corremos el riesgo de perder nuestra fe y alejarnos de Dios.
Otro pecado que ha crecido en nuestros días es la inmoralidad. En una sociedad cada vez más permisiva, vemos cómo se ha perdido el respeto por lo sagrado. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios con él, pero hoy muchos se entregan a la sensualidad y la sexualidad de manera desordenada e irrespetuosa. La inmoralidad nos aleja de la pureza y nos lleva a una vida desordenada, donde el placer momentáneo sustituye el propósito de santidad. La inmoralidad es una ofensa a Dios y un signo de que estamos lejos de su voluntad. En las redes sociales, en la televisión, en música y películas, vemos cómo la inmoralidad se ha vuelto común y en muchos casos, incluso celebrada. Pero, como cristianos, debemos recordar que estamos llamados a vivir una vida de santidad y pureza, y que no podemos conformarnos a los estándares de este mundo. Y llegamos al pecado más grave, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el único pecado que no será perdonado, ya que significa resistir la presencia y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Blasfemar contra el Espíritu es ignorar la voz que nos llama al arrepentimiento y cerrar el corazón a la gracia de Dios. Si dejamos de escuchar al Espíritu Santo, nos alejamos de la única fuente que puede convencernos del pecado y guiarnos hacia la salvación. Jesús nos advirtió sobre el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo, pues esto significa rechazar la obra que Él realiza en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, guiarnos al arrepentimiento y acercarnos a Dios. Sin el Espíritu, estamos solos, sin dirección y sin esperanza de salvación. Estos son los 7 pecados que debemos evitar en nuestra jornada de fe. Que podamos vivir con humildad, gratitud, generosidad, pureza y celo, buscando siempre la presencia de Dios y reconociendo su obra en nuestra vida. Que Dios nos dé sabiduría para discernir el camino correcto y fuerza para